se nos sumó a la mesa un candidato a diputado nacional también. Hoy tenemos lujos en esta mesa. Ricardo Alfonsín, ¿cómo le va? Pero ¿cómo le va, María Esther? Permítame que le salude Por a favor, Diego. por favor. No sabía que me iba a encontrar con él, un gusto. Después iba a echarla completa a la charla que dio sobre Sarmiento. Bueno, es tan importante y sobre la educación. Es un referente del partido muy importante en ese tema y en otros, ¿no? Un Gracias, gusto, Ricardo, verte y tenerte acá. No Diego. sabía yo tampoco que íbamos a coincidir, así que mejor todavía, salen mejor las cosas. La sorpresa de la picadita de los sábados que juntamos gente que viene a traer propuestas y además, bueno, Sí. Diego ya es de la casa. Ricardo, vamos a empezar así rápido porque sabemos que tenés muchos compromisos. Sí, porque me tengo que ir a San Martín. Bien. Candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Tu lectura de las elecciones del domingo pasado. Bueno, no me sorprendieron. A ver, lo decía por todos los medios, ¿no? Desde hace 3 meses decía que no iba a ganar Milei. Y lo decía en función de la información que recibía en mis recorridas por la provincia de Buenos Aires. En cada uno de esos pueblos o ciudades yo visitaba sociedades vecinales, centros de jubilados, cámaras de comercio, sindicatos y alguna que otra entidad intermedia, las autoridades, ¿no? Y les preguntaba qué impresión tenían ellos acerca de las personas que representan esas instituciones. Y es bastante amplio el espectro que representan todas ellas, ¿no? Bueno, y todas nos decían que la gente estaba muy enojada, muy preocupada, muy desorientada, muy desencantada. Incluso los que votaban a Milei nos decían que no iban a votar a Milei, aunque es cierto que también decían que no sabían a quién iban a votar, e incluso decían que no iban a votar a nadie. Eso se reflejó en las elecciones. Pero nunca recibí la misma información que leía en las encuestas. No sé qué problema tienen, no alcanzan a detectar algo que está ocurriendo en la sociedad. La información que uno leía en las encuestas decía que Milei estaba empatando, que crecían las adhesiones, incluso que había un empate, una situación técnico, claro, en la provincia. Bueno, yo decía que no podía ganar, porque cuando le preguntábamos a la gente, palabra de honor, porque no vamos a Puerto Madero, ¿no? Ni a un lugar equivalente en las ciudades del Gran Buenos Aires o en el interior, y le preguntábamos a la gente, díganme la verdad, ¿ustedes están igual, peor o mejor? Y todos decían peor, estamos peor, decían todos. Claro. Nadie te decía además, estamos igual, ni siquiera... Se metieron con lo más sensible de la sociedad. Bueno, por eso querían ganar las elecciones, financiando las universidades. Es una institución, la universidad, que permite la movilidad social, sobre todo en los sectores de menores recursos, ¿no? Si gana Milei, no tenga ninguna duda, se va a sentir respaldado como para privatizar, sí, las universidades, o cerrarlas o arancelarlas. Bueno, ¿qué quería? Que lo acompañaran con el voto después de lo que hizo con el Garrahan. Querían que lo acompañaran, en serio. No quiero extenderme porque la gente sabe lo que pasó con el Garrahan y lo que es el Garrahan. Quería que lo acompañaran después de lo que hizo con los discapacitados. Querían que lo acompañaran después de lo que ha hecho con los jubilados, que además cuando van a reclamar los reciben a palos. Y ahora esta testarudez de seguir igual, pese a que el domingo le dijeron que por ahí no. Sí, bueno, yo creo que es un necio, un insensato realmente. El necio, ¿qué es el necio? La persona con la que no podés discutir, que es como hablarle a la pared. Hablar con Milei es como hablar con la pared, aunque vos le ofrezcas pruebas acerca de que está equivocado en lo que está haciendo, no va a querer reconocerlo, es un fundamentalista, un dogmático, y yo creo que no va a cambiar. Y este tema de la posible corrupción creo que también la gente empezó a sonar raro, ¿no? Sí, seguramente esto también influyó, pero está claro que esta idea, esta impresión que nosotros teníamos en estas recorridas era mucho antes que esto, hace 2 o 3 meses por lo menos. Pero además les aclaro, no es técnico lo que yo digo, alguien me podría decir, pero ¿cómo decís esto? Bueno, esto mismo hicimos en el 2019, palabra de honor. A mí no me querían recibir mucho en los comités, pero yo me fui del partido, de hecho, en el 2019, ¿no? Incluso dije en aquel momento que la propuesta de Unión por la Patria era más radical que la propuesta de Macri, que decía hay que hacer más de lo mismo, pero a fondo y más rápido. Bueno, y en esos momentos recorría estas instituciones, cuando las encuestas todavía daban también un empate, incluso algunos las daban ganadoras a Mauricio, y en esa visita decían, no va a ganar, no lo van a votar, la gente está con mucha bronca. Y les decía a mis correligionarios, les decía a mis correligionarios esto. Bueno, ya importantes correligionarios, de esos que, bueno, se supone que creían que habían descubierto la cuadratura del círculo, con Cambiemos, que iban a resolver los problemas del país y del partido, y los que teníamos una visión crítica éramos unos
anacrónicos, que no nos adaptábamos a los tiempos, éramos, nuestro pensamiento era obsoleto. Bueno, la historia demostró que las cosas no son así. Cuando hablo con este tono crítico, hablo de las conducciones, de las máximas, de las que igual tuvieron. Esto de juntarse para una elección, uno sabe que tiene un tiempo prudencial y nada más. Bueno, eso es una manifestación más de la crisis de la política. Claro. Otra, desde mi punto de vista, tiene que ver con la calidad de los legisladores. Pero esto se da sobre todo en la derecha. Yo sé que esto puede parecer sectario, pero yo no he visto nunca comportamientos como los que se registran con los legisladores de La Libertad Avanza en el Congreso. Eso de que se agarren a las trompadas en el recinto. Eso de que se filmen insultos y agravios recíprocos entre los legisladores. Sí. Eso de que desde las bancas le gritan al presidente del partido, que es del bloque de la Cámara, que es del mismo partido. Bueno, yo eso no. ¿Sabes qué creo, Ricardo? Y lo he escrito por ahí. A mí me parece que forma parte de un plan de deslegitimar el sistema democrático. Una derecha que dice, la democracia es esto, es este circo. Exacto. Entonces, trabajan contra la democracia, claramente, Coincido. porque me parece que no lo podemos naturalizar, lo tenemos que combatir. Muy bien. Yo coincido con tu análisis. Pasa en la derecha los que ridiculizan el Parlamento, exacto, o lo menoscaban con sus conductas, lo que están haciendo forma parte de un plan. Exactamente, yo creo que sí, porque además Milei no cree, no puede tener muchas convicciones democráticas quien le dice a su adversario rata, gusano, tremendo, parásito, sí, excremento humano, al Congreso unido un mundo de ratas, o el que le dice a la sociedad que hay que odiar más a los periodistas. Ese hombre no tiene ninguna convicción, ninguna comprensión acerca de cuáles son los valores fundamentales de la democracia. Bueno, como dice Diego, no le preocupa la democracia. Además, sus principales referentes intelectuales, filósofos y economistas, tampoco creían en la democracia. Es más, sostenían que la democracia era un obstáculo para que la economía funcione bien. Eso lo ha dicho el propio Milei, por otro lado. Ricardo, bueno, hicimos ya un análisis de lo que es políticamente. Sé que caminas mucho la provincia, sí. De hecho ahora te vas de nuevo a caminarla. Sí. ¿Qué es lo que necesita la provincia de Buenos Aires? Bueno, que hace tanto tiempo está igual. Bueno, necesita Proyecto Sur, que es una fuerza que reúne radicales. Nos van a votar mucho más de lo que creen nuestros amigos, nuestros ex correligionarios. Nos van a votar. Yo creo que más. Ricardo va a ser diputado. Yo creo que sí. No va a tener mi voto porque yo no tengo domicilio claro, en la provincia, claro. Pero yo lo votaría sin dudarlo. Es un radical. Sin partido, se puede ser radical sin partido. Las ideas. Porque las instituciones a veces tienen esta cuestión de los límites y de las fronteras que no son necesariamente las formales. Pero ¿no? yo te digo, yo renuncié para no Mi incurrir en un... Raúl Alfonsín decía, sigan ideas. Sigan ideas, claro. Las ideas son las mismas. Las ideas son las mismas. Exacto. Los que en todo caso han dejado de lado las ideas del partido son los principales responsables. Otros pecaron por omisión también, ¿no? Pero los principales responsables de haber llevado al partido, que son los que ocupan a esta situación, que son los que ocuparon a mayores niveles de directivos, exacto. Bueno, pero te digo, y perseveran en el error, porque Buenos Aires es Juntos por Cambio, con algunas variantes. Sí, claro. El radicalismo está en 4 frentes. El PRO está en 2 frentes, pero digamos, en Somos por el Cambio está radicalismo, está el PRO, la coalición cívica, el GEN, o la coalición cívica no, el GEN, el socialismo, que ya habían estado en el 2021 y en el 2023, y son los mismos partidos y dirigentes que probablemente, creyendo que hacían lo mejor, sugerían a la sociedad que se votara a Milei en el 2023 en la segunda vuelta. Y además los que acompañaron todas y cada una de las iniciativas de Milei hasta hace 4 o 5 meses. Y además formaron parte del gobierno, por lo menos algunos de estos partidos ofrecieron funcionarios a este gobierno. Yo quisiera que le digan a la sociedad, si llegara a ganar Milei de nuevo, van a hacer lo que hicieron desde el 2023 en adelante con el argumento de que como ganó las elecciones no se lo puede contrariar, van a hacer eso mismo, que se lo digan a la sociedad. Pero bueno, el asunto es que tenemos que lograr, mirá, por un lado ponerle un freno y por otro lado revertir las cosas que ha hecho este señor. Ponerle freno para que no avance su proyecto conservador, reaccionario, injusto socialmente, y además autoritario y autocrático. Creo que los tenemos que frenar, va a intentar profundizar en ambos planos, en ambas dimensiones su proyecto. Y por otro lado tenemos que revertir leyes como la del RIGI, por ejemplo,
es el régimen de incentivo a las grandes inversiones. Yo no digo que no vamos a ganar plata si vienen inversiones, que difícilmente vayan a venir con este señor porque no despierta confianza. Pero vamos a ganar mucho menos de lo que podríamos ganar, porque hemos hecho concesiones absolutamente innecesarias que no reclamaban los inversores. Hemos hablado con economistas que han hablado con esas empresas. La verdad que se encontraron con un regalo, ¿no? Muchas de ellas. Bueno, y tenemos que modificar, por ejemplo, para mí el sistema, lo que hizo Milei con el impuesto a los bienes personales. Claro. A nadie le gusta pagar impuestos, ni a nadie le gusta cobrar impuestos. Pero bueno, en una situación como esta tienen que hacer un mayor esfuerzo los que mejor están, o lo tienen que hacer los jubilados, lo tienen que hacer los universitarios, o lo tienen que hacer los discapacitados, o lo tienen que hacer los sectores de menores recursos. Pero ¿en qué país vivimos? Esto era indefendible antes, ¿no? Bueno. Estás diciendo eso, que hay que explicar cosas que no hacía falta explicar hace años atrás. Tenés razón, Cuando tu padre hizo campaña en 1983 decía exactamente eso, que los que más tenían, los que más ganaban, los que se beneficiaban, eran los que debían aportar para hacer realidad la igualdad, que fuera de la mano con la libertad. Exacto, porque como vos dijiste, la libertad puede transformarse en una ilusión y de hecho muchas veces pasa eso. Porque ¿qué es la igualdad? No es que todos tengamos que tener lo mismo y la misma plata al mismo. Es que se te garanticen las condiciones materiales, recursos económicos, para que los derechos que te son reconocidos en la ley, en la Constitución y que son esenciales para vivir con dignidad, se puedan efectivamente ejercer. Porque si vos no tenés plata para ejercer esos derechos, bueno, se te transforman en papel pintado. Claro. ¿Cuánta gente tiene el derecho de ir a la universidad pero no puede ir? O cuánta gente tiene el derecho de curarse enfermedades graves pero no puede curarse, o de tener vivienda. Todos tenemos derecho. O los jubilados de vivir bien sus últimos años y no lo pueden hacer. Bueno, unos tienen el derecho a la vivienda con la vivienda, el derecho a la educación con y otros tenemos solo los derechos, ¿no? O algunos tienen solo los derechos. Bueno, pero te quiero decir antes de irme, mira, lo que no sé qué hora. Perdóname. Yo sé que hay 25 te tengo que largar. Porque ayer hubo un voto en la ONU que demuestra, pero para mí la política exterior de este gobierno también contraría nuestros intereses, contraría nuestros principios tradicionales, históricos con los que nos hemos manejado a nivel internacional, en el mundo, digamos. Lo de ayer fue terrible, desastroso. Ayer se votó en contra del reconocimiento de los dos estados en Israel, ¿no es cierto? Contrariando las posiciones que históricamente hemos tenido, tanto la izquierda como la derecha, por decirlo de alguna manera. Mauricio Macri también defendió esas posiciones. Eso es contrario al derecho internacional, eso es contrario además a nuestros intereses en Malvinas, porque nosotros hemos defendido siempre el principio de respeto a la integridad de los territorios, que es lo que no hace Inglaterra con Malvinas y es lo que no hace Israel en Gaza. Bueno, eso es terrible que no haya votado de otra manera. A ver, el reconocimiento de los dos estados es el único camino hacia la paz. ¿Cómo vas a lograr la paz si no con el genocidio? ¿Con el desplazamiento forzado y deportación forzada de los habitantes? ¿Cómo lográs la paz si no reconociendo los dos estados? ¿Y cómo lo haces si no hay una presión internacional que obliga a tomar estas decisiones? Por supuesto que que nadie me venga a decir que me enemisto con Israel por lo que digo, porque la verdad es que ciudadanos, muchos de Israel, del Estado de Israel, tienen esta misma posición, y en el mundo las comunidades judías internacionales también tienen esta posición, muchas de ellas. Así que nadie me venga a decir que tengo alguna intención contra Israel. No, lo que hemos defendido siempre, la paz, el derecho internacional. Bueno. Ese es otro problema que tenemos. Si vos decís algo, ya sos del otro bando, ya pensás, ya sos... La lógica binaria. Te mandan exacto, al otro extremo. Bueno, entonces estás con este... Bueno, nos pasa a los periodistas y decís esto. Porque sos de... No tal vez por eso no dice nada la oposición. Vos has visto que la oposición no dijo nada. Mira, la cosa más importante, creo que que en materia de política exterior hizo el gobierno anterior, es haber integrado los BRICS, desde mi punto de vista. Que no te obliga a alinearte automáticamente con nada y te colocás en una situación mucho mejor para negociar con las potencias que se disputan la hegemonía. Elegir entre esta y esta. Bueno, por supuesto que no es tan fácil como lo estoy diciendo, pero haber abandonado los BRICS fue una decisión que conspira contra nuestra posibilidad de negociar mejor con las potencias en el mundo. No se dijo nada acá en la Argentina. No. Nada. Los partidos, ¿por qué?
Los partidos políticos tenían comisiones de trabajo, comisiones de relaciones exteriores integradas por profesionales, por expertos, que eran los que después generaban las plataformas que tenían los partidos políticos. Pero han tendido a desaparecer. Bueno, no han dicho nada sobre este tema que tiene muchísimas consecuencias. Lo que pasa en el mundo afecta lo que pasa en nuestros países, sobre todo los periféricos. Fíjense lo que le pasa a Europa, que no es periférico, es semiperiférico, diría, semiperiférico Europa también. ¿Qué quiere decir periférico? Cuando no tenés mucha autonomía, cuando Estados Unidos tiene capacidad de decidir cosas que vos mismo no podés, o de frenarte decisiones en Argentina. Estoy hablando rápido pero te digo... Si no me va a matar con prensa. Te digo, no, es mi amigo además. Bueno, te digo una cosa, incluso... Ahí, por supuesto, que no me digan que me hago el tonto con Hamás, porque la propia resolución de las Naciones Unidas obliga a deponer las armas y condena lo que hizo Hamás. Eso es un horror lo que hizo Hamás. Bueno, pero eso no justifica que nosotros no tengamos, que nos callemos la boca, salvo que vos le tengas miedo a contrariar a Estados Unidos. Claro que sí. Bueno, no hay ningún país que haya progresado con esos miedos. Ninguno en la historia. Siempre se te aprovecha aquel al que le tenés miedo. Ninguno. Lean historia y díganme qué país, desde el Imperio Romano y desde antes, qué país que se sometió a los intereses de otro pudo mejorar su situación. Ricardo, antes de que cierre la campaña, te venís otro sábado y charlas con nosotros. Sabemos que ahora sigue recorriendo la provincia. Pero sí, ahora, y el lunes me voy ¿Dónde vas a estar ahora? Ahora en San Martín, porque voy a un club cultural, qué sé yo, para defender la cultura también. Y te digo, y el lunes me voy a Rauch, en la Quinta, después me voy a Bahía Blanca, me voy a Torquín, me voy a Miranda, me voy creo, a Dorrego, no me acuerdo. Muy bien, a recorrer la provincia, que eso es lindo, que la gente te vea y te pueda contar lo que le pasa y vos escucharlo. Bueno, eso es lo que hacemos. Es lo que hay que hacer. Gracias, bueno, Ricardo, muchísimas gracias a ustedes. Nos vamos a una tandita y le dejamos irse a Ricardo. Bueno, gracias.